Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, siempre como ventana abierta de posibilidades. Y hoy viernes hablar de ciencia y escuchando ahí a los ciencistas, Paula Xiomara Méndez, Alfonso Torres Ulloa, cuántas cosas uno desconoce, porque el tema de la ciencia en este país es muy limitado. Solamente un grupito en el sentido de que lo que implica eso, ser persona de ciencia, las horas que hay que estudiar y sobre todo gustarle. Uno mirando a la doctora Paula Xiomara Méndez, que tiene un doctorado y más que es una mujer de ciencia que está siempre investigando y sobre todo desde la parte docente, la labor docente. Uno va a la UAS, cuántas personas de ciencia tenemos ahí. Ahora, si la ciencia no va en eso que ellos decían, a mejorar las condiciones de la humanidad, entonces al final la ciencia no tiene sentido. Por eso cuando hablamos de nuestro país, ¿qué se invierte en la ciencia? ¿Qué se invierte en la investigación? Ahí tenemos la UAS, lo decía la doctora, la UAS investiga, pero no publica, digo yo, pero ¿para qué investiga entonces? Es bueno que dé a conocer esas investigaciones, que dé a conocer lo que la UAS realmente está haciendo. Y sobre todo, cuál es el aporte que está haciendo la UAS en materia de ciencia, donde la UAS en su aporte está mejorando la condición de vida de los dominicanos del país. Es bueno que se sepa todo eso, que nosotros, la gente de a pie, que no sabemos nada de ciencia, uno se entere, uno se dé cuenta qué está pasando con la investigación, qué está pasando con los hallazgos, qué está pasando con los aportes reales que está haciendo nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades que tenemos aquí que también hacen ciencia. Pero esto es educación, ventana abierta de posibilidades, y le damos la bienvenida a ustedes. Gracias por siempre estar ahí todos los días y sobre todo los viernes esperando estos temas educativos y que va de la mano también con el tema social. Así que bienvenido al compañero y colega Reinaldo Alfonseca Mateo a este espacio Voz para el Cambio. Gracias, buenos días, Joaquín. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes. Buenos días también, porque de verdad le agradecemos que se mantengan con nosotros como cada viernes. Estamos a inicio, apenas el sexto día del año, y es un año con grandes expectativas. Así que escuche, manténgase pendiente a lo que vamos a tratar en este día, que es de mucha importancia, un gran contenido. Hay un tema que me preocupa y sé que la población también que está ahí, como pasa cada año se habla de hacer indulto que le compete a lo que es la parte ejecutiva, que es al presidente de la República, y luego en combinación con todo lo que es las prisiones, un organismo que está ahí también, que son parte, para que tal vez por parte de ese indulto presidencial, muchas personas que están cumpliendo años por delitos diversos en nuestras cárceles del país, es posible que por edad, por enfermedad, por conducta, muchísimas cosas, muchísimas variables a la hora de hacer un indulto aquí en el país. Y esa gente entonces se van a sus casas, muchas veces ya a morirse porque muchos ya tienen enfermedades que son crónicas. ¿Qué está pasando con este tema que se ha tocado tímidamente, pero ya ustedes saben que muchas veces cuando se indulta a un preso que tal vez no se lo merece porque hay tráfico de influencia, entonces sí es un tema para el país? ¿Qué usted sabe de eso para que lo pueda un poquito orientar, compañero? Bueno, lo primero es que aquí hay personas que han sido indultadas automáticamente porque de verdad que sus delitos debieran de ser castigables y con una medida de coerción de repente se le disuelve y se lo mandan para su casa. Se lo indultaron de sus culpas, personas que debieran de estar un gran tiempo en la cárcel. Bueno, si es así, aquí se indulta cada rato muchas personas, ¿eh? Exacto, estoy hablando ahí No, de la que es automática, del indulto automático, pero en este país existen, de acuerdo al último censo
carcelario, sobre los 27.500 casos de presos. O sea, hay una población carcelaria de 27.500 en adelante. No sabemos si en el último censo, o sea, en un venidero censo va a llegar a los 29, a los 30.000 presos, porque cada día se mantienen cometiendo delitos tras delitos. Esto es algo que merece la atención. Preso y mal preso, porque la cárcel aquí, creo que cuando tú hablas y la analizas cada una de ellas, tal vez una cárcel tiene posibilidad para tener 1.500 presos, pero luego tiene 5.000 y 6.000 donde solamente pueden estar 1.500. El caso de la cárcel de la Victoria, que fue hecha para unos 2.013 presos y que hoy en día tiene casi 8.000 presidiarios, casi 8.000 hombres almacenados allí. Pero hay personas que están presas o están haciéndole juicio por el modelo de la cárcel que iban a sacar todos esos presos. El nuevo modelo. De la Victoria para un nuevo modelo, y sin embargo siguen todavía los presos ahí en la Victoria. El problema es que se dice que esas edificaciones no tienen las condiciones de seguridad en cuanto a la edificación. No estamos hablando de que se todo eso que se invirtió ahí, entonces se perdió todo ese dinero. Bueno, hay que hacer otra cárcel. Dicen que los terrenos, el lugar donde fue instalada o construida la cárcel no está apto para resistir, por ejemplo, movimientos telúricos, movimientos sísmicos y una serie de cosas. ¿Pero dónde estaba ahí? Aquí hay organismos que tienen que ver para eso, para ver los suelos. ¿Dónde estaba Obra Pública? ¿Dónde estaba esta asociación de arquitectos e ingenieros? ¿El CODIA dónde estaba? Que es la que supervisa todo eso. Fueron miles, de camiones de relleno que se echaron en ese lugar para poder construir esta cárcel. O sea, es una cárcel que no está sobre una firmeza. Pero eso no se sabía. Esa zona donde se hizo la cárcel es una zona cañera. ¿Y qué usted cree que pasa con las zonas que son cañeras? Que en su mayoría son zonas que tienen que ver con agua. Sí. Que son zonas que porque entonces, la caña no se puede estar regando. Eso se sabía que no, que ahí no podía operar una construcción de esa magnitud. Pero mire, hay otro problema gravísimo en el tema carcelario. En el tema carcelario, aquí se dice que en el último censo habían un 62% de los presidiarios, o sea, de los privados de libertad, en condición preventiva. Son presos preventivos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que presos preventivos, incluso yo hay presos ahí que van a cumplir un mes de coerción, por ejemplo, a la cárcel de la Victoria, donde lo almacenan con criminales que están a 30 años, porque la pena máxima de este país es a 30 años, pero esas son gente que debieran de cumplir 100 años, debieran de ser condenados a 100, 200 años de cárcel para que nunca salgan. Entonces imagínense un infeliz que vaya por riña, que cometió un delito menor, a un mes, 3 meses de coerción y lo junten, lo almacenen con estos grandes criminales, ¿qué no va a pasar? Entonces, las cárceles aquí son universidades del delito. Usted entra siendo de primaria y sale siendo graduado del delito de la cárcel de aquí. Entonces, no se concibe. Cuando se diga que hay el 62% de los presos son preventivos, sabiendo uno que están almacenados en todas las cárceles, entonces es algo grave. Pero nosotros apelamos, ¿verdad?, a que a partir de febrero, cuando el presidente de la República, licenciado Abinader, Luis Abinader Corona, decida hacer el indulto y que sea bien orientado, porque aquí hay gente
que no ha cometido delitos, que son frutos de la injusticia. Y le tengo un caso en especial. Hay un joven preso ahí en la cárcel, en una de las cárceles de San Cristóbal, que se llama Michael Castillo, que su madre clama por justicia, porque fue acusado de violación de una niña cuando le hicieron todos los exámenes y dictámenes a la niña. Resulta que no, que la niña no había sido abusada. Pero entonces la madre y dos o tres personas del área se combinaron y le hicieron otra acusación. Decían que este joven le había amenazado con una pistola de muerte. Entonces fueron y le hicieron otro cambalache y lo condenaron, creo que a 20 años de prisión. Un joven que es especial. Ustedes, los carceleros y el presidente, y todos sabemos la justicia, en este caso el Ministerio Público y los jueces, que son los que hacen, valoran las pruebas y luego viene la condena. Entonces ya no hay que echarle eso al presidente, hay que ver de los fiscales y los jueces que están... Estoy pidiéndole al presidente que revise el caso de Michael Castillo. No, pues no es el presidente, es los jueces, es volver. Si lo indultan. Es la Suprema, hay muchos mecanismos que tienen que ver con la justicia, que tiene que estar separada del presidente de la República, porque si tiene el presidente que resolver eso, entonces estamos hablando de que aquí cerremos todos. Su madre Julia Durán clama por justicia, porque un joven que se crió para ayudarla a ella buscando agua por paga y que luego tenía ya unos 15 años trabajando como todólogo, haciendo lo que lo mandaran en el hospital Pedro Villini, con una buena conducta, un joven con cierta distorsión mental, pero un joven muy aplicado, tranquilo, un joven... Van a tener que revisar muchos casos, porque entonces, así está la cárcel de nuestro país con personas que están ahí presas injustamente. Así que hay que revisar el sistema. Mire el señor que duró 12 años preso injustamente por su dinero y que luego lo sueltan y él denuncia el caso, da a conocer su caso, en donde su madre murió de sufrimiento estando él preso, y luego el señor no aparece. Entonces, señores, vamos a tener que ver qué hacen ustedes, los encargados de las cárceles del país, y orientan al presidente. Humanizar las cárceles, entendiendo de que aunque las personas que están ahí cometieron delitos, pero son personas, son seres humanos, y ya el Estado es que lo tiene preso y tiene que darle las mejores condiciones. Yo he estado en países donde están cerrando las cárceles. Sí. Y le pongo un ejemplo. Ahí en los Países Bajos, en Holanda, sí, están cerrando las cárceles. Y de hecho los presos salen a su casa por el periodo. En diciembre se van y pasan todo lo que es la Navidad y Año Nuevo. Muchos de ellos, según su comportamiento, lo dejan salir a un funeral, lo dejan salir a ciertas cosas. Las cárceles se están cerrando ahí en Holanda. Entonces la idea es cómo trabajar, tener un sistema que garantice una mayor humanidad, ¿me entiende? Que la gente pueda recibir medidas de cohesión en su casa y luego en el juicio. Lo que pasa es que en este país yo no conozco una persona que le hagan variado la medida de cohesión, que lo manden a su casa y que vuelva a la cárcel. No conozco uno todavía. No eso es como, por eso es que la gente piden lo máximo, mándenlo a la cárcel que sea 2 años, 3 años. Es que a quienes le varían la medida de coerción es a los de a la alta, es a los ricos, es a los de relaciones, no es a los pobres que le varían la medida de coerción, porque si fuera pobre se tiene que entregar. Ahora, es rico, le varían la medida de coerción, eso sí. Y señores, por último, revisar que hay muchos presos en condiciones de salud extremas. Están enfermos de diabetes, enfermos de cáncer, enfermedades terminales, y la medicina allí son como muela de gallo. Así que... Bueno, vamos a una primera pausa y ese llamado que hace el amigo al presidente de la República, la justicia dominicana, humanizar más nuestras cárceles en el país, en todo lo que tiene que ver con la salud de los presos, y sobre todo también revisar
ese sistema que tiene mucha gente, en vez de estar suelto, tan preso. Ahí es el Estado, es el sistema que tiene a la gente presa. Porque hay gente que ya han cumplido su delito y siguen todavía hasta por 2.000 y 3.000 pesos. Así que es revisar eso y hacer justicia. Vamos a una pausa y cuando regresemos hay más aquí en su espacio Voz para el Cambio.